Mateo 21. Cerca de Jerusalén, en el pueblo de Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de los discípulos al pueblo cercano. En la entrada misma les dijo: hallarán una burra atada y junto a ella un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el maestro los necesita y que luego se los devolverá. Así se cumplió la antigua profecía. Díganle a Jerusalén: tu rey vendrá a ti sentado humildemente sobre un burrito. Los 2 discípulos obedecieron y poco después regresaron con los animales y pusieron sus mantos encima del burrito para que Jesús lo montara. Cuando Jesús pasaba, algunos de entre el gentío tendían sus mantos a lo largo del camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían delante de él, y delante y detrás del cortejo el gentío aclamaba: ¡viva el Hijo del Rey David! ¡Alábenlo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Gloria a Dios! Cuando entraron a Jerusalén, la ciudad se conmovió. ¿Quién será este?, preguntaban. Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús se dirigió al templo y echó fuera a los que allí vendían y compraban, y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y las sillas de los que vendían palomas. Declaró: las escrituras dicen que mi templo es casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Entonces se le acercaron los ciegos y los cojos y los sanó allí mismo en el templo. Cuando los principales sacerdotes y los demás jefes judíos vieron aquellos sorprendentes milagros y escucharon a los niños que en el templo gritaban: ¡viva el Hijo de David!, perturbados e indignados le dijeron: ¿no oyes lo que están diciendo esos niños? Sí, respondió Jesús. ¿No dicen acaso las escrituras que aún los recién nacidos lo adoran? Después de esto, regresó a Betania, donde pasó la noche. Cuando regresaba a Jerusalén, a la mañana siguiente, tuvo hambre y se acercó a una higuera del camino con la esperanza de encontrar en ella higos. Pero solo encontró hojas. «Nunca jamás tendrás fruto», le dijo. La higuera se secó y los discípulos se preguntaron llenos de asombro: ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? Y Jesús les respondió: pues les digo que si tienen fe y no dudan, podrán hacer cosas como esta y muchas más. Hasta podrán decirle al monte y los olivos que se quite y se arroje al mar, y les obedecerá. Cualquier cosa que piden en oración, la recibirán, si de verdad creen. Ya de regreso en el templo y mientras enseñaba, los principales sacerdotes y otros jefes judíos se le acercaron a exigirle que les explicara por qué había echado del templo a los mercaderes y quién le había dado autoridad para hacerlo. Les respondió Jesús: lo explicaré si me contestan primero esta pregunta: ¿fue Dios el que envió a Juan a bautizar o no? Era una pregunta difícil y se pusieron a discutir entre sí en voz baja. Se decían entre ellos: si decimos que Dios lo envió, nos preguntará por qué no creímos en él, y si decimos que no fue Dios el que lo envió, el pueblo se enojará, porque casi todo el mundo cree que Juan era profeta. Por fin respondieron: no sabemos. Y Jesús les dijo: pues yo tampoco les voy a decir quién me dio autoridad para hacer estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Un padre de 2 hijos dijo al mayor: hijo, ve a trabajar hoy a la finca. Y el hijo le respondió: lo siento, no tengo deseo de trabajar hoy en la finca. Pero luego, arrepentido, fue. Cuando el padre le pidió al menor que fuera, éste le respondió: con mucho gusto, ahora mismo voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 obedeció a su padre? El primero, por supuesto, respondieron. Pues los malvados y las prostitutas
contestó Jesús, llegarán al reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan el Bautista les dijo que se arrepintieran y volvieran a Dios, y ustedes no lo hicieron. Los malvados y las prostitutas, en cambio, sí lo hicieron. Y aun viendo que esto sucedía, ustedes se negaron a arrepentirse y a creer en él. Entonces les contó la siguiente parábola. Cierto hombre plantó una viña, la cercó, construyó una torre de vigía y la arrendó a varios labradores. Según el contrato, estos habrían de compartir con el dueño el producto de la viña. El dueño se fue a otra región. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus agentes a recoger lo que le correspondía. Pero los labradores los atacaron y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Entonces el dueño envió un grupo mayor de hombres a cobrar, pero estos corrieron la misma suerte. Por último, envió a su hijo con la esperanza de que lo respetarían por ser quien era. Pero cuando los labradores vieron que se acercaba, se dijeron, este es nada menos que el heredero. Vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Y lo sacaron de la viña y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño cuando regrese? Los dirigentes judíos respondieron, pues matará sin misericordia a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a tiempo. Entonces Jesús les preguntó, ¿han leído alguna vez en las Escrituras aquello que dice, la piedra que rechazaron los constructores ha sido puesta como piedra principal? Qué interesante. El Señor lo hizo y es maravilloso. Con esto quiero decirles a ustedes que les van a quitar el reino de los cielos y se le darán a gente que den a Dios los frutos que Él espera. Y que tropiece con la roca de la verdad se hará pedazos, y al que la piedra le caiga encima quedará pulverizado. Al darse cuenta los principales sacerdotes y los demás jefes judíos que Jesús se refería a ellos, que ellos eran los labradores de la parábola, sintieron deseos de exterminarlo, pero no se atrevían, porque el pueblo tenía a Jesús por profeta.